¿Qué tal, amigos de Selecciones? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Elisheva Ramos. Hoy me acompaña Claudia Alarcón. Claudia Alarcón es doctorante en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella tiene más de 2 décadas de experiencia trabajando con jóvenes en condiciones de marginación. Y bueno, también es investigadora asociada en la organización Inteligencia Pública. Actualmente ella desarrolla y coordina un programa de prevención y atención del delito y la violencia en adolescentes en conflicto con la ley en el Estado de México. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Y pues el tema que estaremos abordando hoy es el de los jóvenes y la violencia. Suena como muy ambiguo, como muy amplio, pero bueno, trataremos un poquito aquí de desmenuzar, de dar un norte, pues a raíz de este hecho tan lamentable que vivimos hace unas semanas en Torreón, ¿no? Y que eso nos sirva como un motivo para analizar qué está pasando, ¿no? Estamos viendo distintos fenómenos, ¿no? Veía la portada hace un momento de un semanario muy famoso de un niño ya soldado, ¿no? Creo que tiene como 8 años. Y además, en Guerrero, es impresionante la portada por la mirada del chico, ¿no? Sí. Sí. Como mucha rabia, mucha cólera, no sé, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un buen momento de reflexionar de cuál es el tipo de violencia a la que están viviendo los jóvenes, ¿no? ¿Por qué estamos teniendo estos fenómenos, Claudia? Si pudieras darnos como un norte. Bueno, pues yo creo que todos los eventos en donde se involucra o participa, o ya sea como víctima o como victimario un menor de edad, por razones naturales, diría yo, pues nos genera mucho mayor impacto, Claro. Porque cuesta mucho trabajo entender cómo es que alguien a tan corta edad está tomando decisiones que a lo mejor hace varios años solo las podíamos pensar como decisiones de adultos, ¿no? Así es. Y entonces eso inevitablemente pues nos tiene que obligar, nos debe exigir atender qué es lo que está pasando. No solamente por el miedo o por la preocupación que esto puede generar principalmente a las personas que tienen hijos, ¿no? O a las personas que conviven con menores de edad, sino porque a final de cuentas estos jóvenes son, bueno, a los que estamos ahorita, digamos, encaminando a cómo va a ser el mundo en los próximos 10, 20 años. Claro. Y esto claramente pues no es un problema de ahorita, ¿no? Tampoco es que se pueda decir, bueno, tal día, tal momento empezó el conflicto y ahora tenemos el caso de Torreón o tenemos el caso de hace pues ya más de un año con Monterrey, ¿no? Sí, es con Monterrey también, sí. A final de cuentas lo que tenemos que entender y lo que tenemos que ver es qué están pensando los jóvenes, qué están pensando los adolescentes. Porque si bien es cierto que todos nosotros fuimos adolescentes y fuimos jóvenes, pero fuimos adolescentes y jóvenes en una época distinta. Claro, era otro el contexto, ¿no? Era otro el contexto, era otra los recursos con los que se contaba, era otra la composición social en la que vivíamos. Y entonces ahora lo que tenemos que escuchar es qué tienen que decir los adolescentes y los jóvenes dentro de este contexto en el que nosotros como adultos tampoco es que lo tengamos tan claro, ¿no? No, yo creo que ese es el principal problema, ¿verdad? Que sí, tal vez lo vemos lejano. A lo mejor muchas de las personas que nos ven creen que un niño soldado pues está muy lejano a su realidad, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas todas esas tragedias las tenemos que compartir, ¿no? O sea, ¿cuál es la composición social del México de ahorita que está generando todo esto? Claro. Y lo que nos gustaría que tú nos llevaras un poquito es desde el núcleo familiar, ¿qué estamos haciendo mal o qué se está haciendo mal? Toda esta descomposición, ¿no? De la familia y qué podemos hacer para mejorar todo esto. A mí me gusta retomar la idea de lo que se ha perdido en un espacio en el que se involucra la familia también, ¿no? Que sería el sentido de la comunidad, el sentido comunitario, que a lo mejor en algunas zonas no tan urbanizadas todavía se mantiene porque la gente se conoce entre sí, las familias se identifican. Pero ya en espacios en donde se ha perdido, se individualiza todo, se pierde pues el reconocimiento de quién es el otro, ¿no? Y ni siquiera saber, yo no sé si la gente se pone a pensar en su edificio, a cuántos vecinos conoce,
lo más seguro es que no conozcan el 50% de la gente que vive en el edificio o en la cuadra, ¿no? Sí, claro. No Entonces, tenemos esta red, ¿no? Claro, no observamos, o sea, a veces la gente observa para criticar, pero no observa para el cuidado mutuo, ¿no? Eso es muy importante. Se pierde el sentido de comunidad, la importancia de que seamos responsables colectivamente del cuidado de los niños y de los jóvenes, la responsabilidad que hay tanto de la familia como de quienes se educan en la escuela, como pues si hay personas que tienen algún tipo de práctica religiosa, el cuidado colectivo que se debería de exigir allí, el cuidado incluso en la calle, ¿no? O sea, no vemos ya nos familiarizamos con la idea de ver niños en pobreza, niños con hambre, niños en abandono, Claro. y eso se ha familiarizado, lo hemos normalizado tanto que lo normalizamos con todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora con el tema, por ejemplo, del jovencito de Torreón, que decían, bueno, es que la responsabilidad de los padres. Claro, ya después resultó que la situación de la familia era... Sí, muy era atípica, ¿no? Y muy disfuncional. Pues atípica, pero común, que eso es importante, ¿no? O sea, puede parecer atípica en lo que nosotros consideramos que debe ser una familia, pero lamentablemente es muy común, principalmente en estados donde hay una violencia, pues ya digamos, descarada, ¿no? Claro, sí. Por la situación en la que está el país. Yo algún tiempo estuve viviendo en Michoacán, que también es un estado con algunas condiciones similares a Coahuila, y vemos el mismo contexto, ¿no? Ahora en el Estado de México, o sea, esta situación donde las familias cada vez están más rotas, más descompuestas, hay más violencia, más agresiones, solapada además por la sociedad, ¿no? Porque la gente no quiere denunciar, no quiere decir, no quiere, pues eso lo vemos prácticamente en muchos lados, ¿no? Entonces, veía unas cifras de los huérfanos, ¿no? Por feminicidio. Son miles al año, ¿no? Así es. Todos esos niños que dónde están, dónde quedan, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos? Ese es un tema del que se habla muy poco, sí, y que nos va, como se dice comúnmente, nos va a reventar en algún momento. Claro, los impactar. Huérfanos de los últimos 10, 15 años de violencia que hemos vivido, eso nos va a explotar en algún momento. Yo lo veo me ha tocado trabajar con menores de edad que perdieron a los padres porque eran miembros del ejército, porque eran miembros de la policía, que murieron en algún enfrentamiento. Sí. Y hay un resentimiento, resentimiento social, claro, una desconfianza tremenda, una necesidad de encontrar un lugar propio que la familia ya no les dio. Y luego son pandillas o cosas de estas. Pues sí, son jóvenes que no tienen mucha dirección, muchos límites, no hay reconocimiento de su subjetividad, que eso es importante, y algunos de ellos acaban viviendo en albergues, que esa es otra realidad terrible para los adolescentes y para los niños, ¿no? Hay un abandono permanente, no así como institucional como tal, sino de la sociedad. O sea, no es posible que no nos preocupe que haya tantos niños que han sido abandonados por las familias desde los 2, 3 años y que han tenido que ver por ellos mismos desde esa edad, ¿no? Claro. Un aspecto importante y que es algo que cuesta a veces trabajo es que cuando se habla de población de marginación o vulnerada, como lo llaman generalmente, siempre se dice los niños son el grupo más vulnerable de la sociedad. Sí, es el más vulnerable, pero el más abandonado es la adolescencia y la juventud, porque se les atribuye responsabilidades que todavía no tienen. Dicen, bueno, un niño todavía depende de que alguien lo alimente, de que alguien vea por él. Claro. Un adolescente y un joven se cree que ya porque tiene 14, 15, 10, ¿no? 17 años ya es responsable. Y lo cierto es que no se puede ser responsable. Hay una limitación de carácter legal, pero también hay una serie de limitaciones de una necesidad de pertenencia, una necesidad de afecto, una necesidad de ser vistos, y eso es lo que no hacemos con los jóvenes, ¿no?
¿no? No los vemos simplemente. Sí, claro, no los Y estamos mucho escuchando. menos los escuchamos. También el suicidio infantil y juvenil es alarmante. Así es. Las exigencias que a veces ponen los padres sobre los hijos, las madres sobre los hijos o las hijas, pues acaba algo que para nosotros puede ser irrelevante en nuestro contexto de adultos, para un joven o para un adolescente es el mundo entero, ¿no? Lo que está perdiendo. Y nosotros vemos y luego lo dejamos pasar, pero para ellos, con uno de los jóvenes con el trabajo que estoy haciendo con estos jóvenes, Sí. Uno de ellos me decía, pues yo la verdad es que yo no quiero que mi hija consuma drogas, ¿no? Yo no quiero que mi hija sea adicta. Le decía, bueno, pero tú consumes, o sea, tú consumes, pero al mismo tiempo tú estás consciente que no está bien que se consuma drogas y a tu hija. Dice, sí, pero la diferencia es que yo tuve un papá violento que me llevó a la delincuencia. Y yo no quiero ser ese mismo papá para mi hija, ¿no? O sea, entender desde dónde ellos están formando su identidad es importante, ¿no? Eso dice más que lo que a veces las cifras, las estadísticas, que si en el mundo se considera que los niños más tenemos que aprender a escuchar a los jóvenes y particularmente a los jóvenes del contexto nacional, ¿no? El contexto mexicano. También comentábamos hace un rato de la crianza, ¿no? De las formas de crianza que se han tenido, pues, aquí en el país, generalmente el castigo corporal, ¿no? El castigo corporal sigue siendo, pues, yo creo que como el eje, ¿no? La columna vertebral de la crianza en casi todos los hogares mexicanos, ¿no? De hecho, mucha gente sostiene, ¿no? Que a los niños que se portan mal ahora es porque no les pegan, ¿no? Claro. ¿Tú qué podrías comentarnos respecto a esa forma de crianza? Bueno, definitivamente yo creo que la violencia de cualquier tipo nunca puede ser un buen elemento, un buen recurso de educación. Si pensamos la educación en un sentido mucho más amplio, ¿no? No solamente los modales ¿no? Porque a veces era esta cosa de las mamás de, así como te veo feo, te veo el pellizco, te veo el coscorrón, y desde ese tipo de condiciones hasta ya una violencia donde se encierra a los niños, se les amarra, se les golpea, se les insulta. Ese tipo de cosas, a final de cuentas, lo que están generando es un nivel de autoestima tan pobre, tan bajo, pues tan limitado, que eventualmente eso se va a llenar con elementos que el niño o el adolescente encuentra de fuera. Y si lo que encuentra fuera es violencia también, pues entonces no encuentra nunca un espacio donde pueda haber un equilibrio, donde él pueda sopesar una manera sana de vivir, una manera, pues sí, ¿no? Pues sí, yo creo que sano es el término. Y ahí entonces, pues lo que hace el joven es que no tiene un parámetro para decir, esto es una manera sana de educación y esto es algo que no debo de permitir. Y eso se va heredando, ¿no? Entonces, porque el abuelo heredó hacia el papá o la mamá educa hacia el hijo y luego yo educo hacia mis hijos, y es una cadena de violencia hasta que nos parece totalmente normal que tengamos el derecho sobre los niños a maltratarlos, ¿no? Que eso, fíjate, eso está vinculado con nuestra incapacidad de escuchar a los niños, o a los jóvenes, o a los adolescentes. Desde el momento en que nosotros creemos que tenemos la autoridad, el derecho de golpear a los niños, de educarlos con estos sistemas, desde ese momento creemos que nuestra voz, nuestra opinión, está por encima de la de ellos. Y parece mentira, y parece poca cosa, y parece que no es relevante, pero en la medida que nosotros no aprendamos a escucharlos, y aprender a escuchar es saber callarnos, y no estar de acuerdo a veces, ¿no? Y respetarlos, ¿no? Como seres humanos, los vemos chiquitos y les imponemos, ¿no? Generalmente todo, claro, ¿no? Claro, sí, desde una cuestión de vestimenta, desde un asunto de qué cosas me gustan, ¿no? Qué cosas me interesan, hasta que llegan a la universidad y pues mi hijo o mi hija tiene que estudiar tal cosa porque
pues eso es lo que va a ganar bien, porque eso es lo que le da prestigio a la O es tradición familiar, ¿no? o es tradición familiar, ¿no? Y estamos hablando de un sector de la población muy específico. Si nos vamos a un sector de población que vive en pobreza, a veces en pobreza severa o pobreza extrema, las condiciones todavía son más difíciles, ¿no? En el sentido de que tienen mucho menos recursos para poder construirse una identidad o una subjetividad que les permita ser lo que quieren ser, ¿no? Y por muy trillado que suene, pues todos queremos eso en la vida, ¿no? Claro. Claudia, ¿cómo podemos explicarnos lo que sucedió en Torreón? De un niño que mata, luego se suicida. Eso lo veíamos, pues, obviamente acá con nuestros vecinos del norte, ¿no? Algunos medios intentan explicar, ¿no? Lo que pasa allá, se habla mucho de las armas, ¿no? Porque allá son, pues, tan común, ¿no? Tan fácil que las adquieras. Acá no es así, pero ¿cuál sería la explicación para un hecho así? Yo creo que este tipo de eventos se pueden, o sea, hay que verlos, o generalmente se ven desde dos ópticas. Una es la óptica de quien hace análisis de la conducta, quien puede tener como una evaluación de ciertos rasgos de personalidad o de conducta principalmente, ¿no? Que se vinculan con un contexto y dicen, bueno, había violencia, entonces este chico, la violencia. Todos esos análisis son valiosos en tanto que nos permiten colectivamente dar una explicación a algo que aparentemente es difícil de entender, ¿no? Que pareciera muy irracional. Sí. Desde donde yo lo veo, con la experiencia que he tenido en este trabajo muy cercano con los adolescentes y los jóvenes, con adolescentes que han cometido homicidios bajo diferentes circunstancias, yo creo que este chico vivió toda su vida en un sufrimiento muy profundo, ¿no? O sea, yo creo que lo que detona en este jovencito un acto tan brutal es el límite de su tolerancia a un sufrimiento. O sea, una manera de acabar con algo que a él Ya no podía. que ya no podía, ¿no? Estaba la situación de que la madre aparentemente fue asesinada, Sí. el padre pues también tenía una vida delictiva importante, este niño estaba familiarizado con un contexto de violencia, pero lo cierto es que hasta cierta edad todavía no hay claridad de una formación, digámosle, moral en los niños. Entonces, este niño estaba seguramente como en este proceso y él debió de haber sufrido muchísimo, ¿no? Sin la madre allí, sin el padre, a cargo de los abuelos, de un abandono, Y bueno, se dicen los videojuegos. Sí, la verdad es que yo he visto historias similares en niños que jamás han tenido acceso a un videojuego, ¿no? Creo que esa es la salida fácil. Creo que esa es la salida fácil, la salida irresponsable y, a final de cuentas, la salida que no nos demanda decir algo estamos como sociedad haciendo muy mal, como para que un niño a los 11 años no nada más cometa un homicidio, sino que aparte que acabe con su vida, ¿no? O sea, no había ya, claramente para ese niño no había otra cosa más por qué vivir. No había otra salida. Fíjate que esto que comentas sobre la salida fácil, recuerdo que leí a muchos especialistas decir que muy mal esto de la mochila segura. Terrible. ¿No? Que mucha gente, también leía yo los comentarios en las publicaciones, decían, pero por supuesto que no, ¿no? Tenemos que revisar las mochilas de los niños. Y no nada más en la escuela, sino hasta los papás desde casa. ¿Nos puedes explicar por qué la mochila segura no es una buena táctica? ¿Por qué vulnera? Y para que, bueno, nos quede un poco más claro este asunto. Mira, porque yo creo que digamos por dos razones concretamente. Y eso en psicología y en sociología está muy estudiado y creo que y de manera intuitiva todos lo hemos vivido. Por un lado está el tema de etiquetar la conducta y etiquetar al sujeto. Es decir, ya desde el momento en que tú le estás diciendo a un niño, tengo que revisar tu mochila, porque puede ser un potencial homicida, en este caso, o un potencial criminal. De entrada ya de entrada le estás mandando una señal de que él tiene todo
toda la capacidad para cometer un delito. Cuestionable si sí o no todos somos capaces de hacerlo, seguramente sí, bajo ciertas circunstancias. Pero el asunto es que a la edad de un niño ya están mandando un mensaje de que lo normal es que te supervisen, que no tengas ningún tipo de privacidad, de intimidad, etcétera, etcétera. Eso ya está generando un mensaje, digamos, oculto allí Sí. para los niños, ¿no? Yo decía como un poco de manera general, pues es como la guerra contra el narco, pero para niños, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, ahora te voy a combatir, te voy a controlar, porque pues tú, niño, también ya vimos que puedes cometer delitos como crímenes como estos. O sea, en lugar de ver que el niño está en peligro, los niños son el peligro, ¿no? Los niños son el peligro, ¿no? Ahora, por otro lado, el problema no es la mochila. O sea, lo que se simboliza con un arma en una mochila es lo que estamos viviendo todos los días en el exterior. Un niño que desde que nació, ese niño desde que nació escuchó en su casa muertes, sangre, violencia, homicidios, narcotráfico, impunidad, todo esto que nosotros, y además lo vio en la prensa, lo vio en la televisión, vio las imágenes de aquí. O sea, todo eso es lo que vamos alimentando a la mente de los niños y de los adolescentes. Al grado que está tan normalizado que nosotros que vivimos en un México en el que todavía no se veía esta violencia social tan severa, Sí. podemos ver la diferencia. Ellos no la ven. O sea, un niño ya no puede ver la diferencia entre ese México y el México que le tocó vivir desde hace 15 años, 10 años, 20 años. O sea, ellos ya no la pueden ver. Ahorita me acordé del caso de un jovencito con el que trabajé en un reclusorio, en una comunidad de tratamiento. Sí, así les llaman ahora. Comunidad de tratamiento para adolescentes. Y él me decía, mi papá me regaló mi primer arma a los 8 años, 8, 9 años, porque pues la familia se dedicaba a... Y él me decía, yo sabía que algo no estaba bien, pero yo tenía que, o sea, yo no podía decirle a mi familia, lo que ustedes hacen está mal, porque mis tíos, mis abuelos, mi papá, mis hermanos, todo el mundo se dedica a lo mismo. Entonces, me regalaron la pistola, yo no la sabía usar, a mí me daba miedo, y pues después era el rito casi de iniciación, ahora tienes que utilizarla para que sepas. Pero él en su proceso ya, una vez cometidos sus ilícitos, él decía, es que yo no quería eso, pero esa era mi familia, ¿no? Ese es el círculo en el que yo estaba integrado, el que me daba cierta seguridad, el que me daba casa, comida. Como que responde a las expectativas, ¿no? De los familiares, ¿no? Claro. O sea, ningún niño va a decir, pues mejor dejo a mi familia porque son delincuentes. Claro. No, o sea, hay un vínculo de apego, ¿no? No, y tan no funciona así que sabemos, ¿no? En Tlaxcala tenemos una ciudad que se dedica a la trata, ¿no? De personas y todos son vecinos que se saludan y se sabe en el mundo, ¿no? Porque han venido hasta otras partes del mundo a estudiar todo ese fenómeno. Y ahí está, ¿no? Así como nosotros tenemos normalizada la corrupción en muchos sentidos, ¿no? Y pasamos los altos, por decirlo. No lo vemos acá, ¿no? Claro. Así es. Claro. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta por acá en Facebook o en Instagram. Bueno, un comentario primero de Noemí Salazar sobre la información que les brindabas a los niños en ¿qué? ¿Centro de rehabilitación? Comunidad para adolescentes. Sí, dice, pero no todos tienen acceso a esta información, ya sea por este medio o por otro, ¿no? De que no hay ese tipo de información. Y Kika Villagra nos pregunta, ¿cómo nos podemos involucrar para ayudar y para prevenir este tipo de situaciones? Eso. Fíjate que eso es me gusta mucho ese tipo de iniciativas de la gente porque parte importante por la que yo empecé a trabajar y durante mucho tiempo que estuve haciendo esto, trataba de no hacerlo público por respeto a las historias de vida de los adolescentes, ¿no? Claro. Hasta que en algún momento un amigo me dijo, oye, esto tiene que ser público porque al final de cuentas es la única manera en que la gente sepa
que estas cosas suceden. Tú lo ves y trabajas con ello, pero estas cosas que no se saben, ¿no? Y luego a lo mejor uno vive un drama y cree que solamente te pasa a ti, ¿no? Claro. Cuando ves que se replica y hay más, como que hasta te animas, ¿no? A exponerlo y ver qué se puede hacer. Exacto. Y bueno, y a partir de esto, pues me animé, empecé a hacer cosas en Twitter particularmente, a compartir los testimonios de los jóvenes, de los adolescentes, que son brutales, ¿no? Brutales y de una madurez que impresiona y que al final de cuentas se siente uno, como dices, ¿no? Uno con sus dramas y estos muchachos en condición. Claro. Entonces, a partir de esta iniciativa promovida por este amigo, pues dije, bueno, va, ¿no? Y la gente empezó a contactarme diciendo, oye, pues yo quiero apoyar, quiero hacer esto, quiero... Y entonces, pues hemos podido hacer cosas muy, muy padres con este grupo de jóvenes, que todos son jóvenes en condiciones de pobreza severa. Y entonces, por ejemplo, han donado ropa. Yo les pedí que fuera ropa nueva particularmente, como un gesto de... Hay gente que está afuera, que está preocupada, que quiere saber cómo apoyar, entonces, bueno, nos regalaron ropa, hubo quien hizo donación en dinero. Con eso lo que hicimos fue, particularmente a un chico que quiere dedicarse al box, le compramos sus zapatos de box para que pueda entrenar. O sea, es esta ayuda en donde el mensaje es, tú de manera individual, de manera personal, tienes un valor, ¿no? Le importas a alguien. Le importas a alguien. Entonces hicimos el evento de entrega de objetos y demás, y fue tremendo. Yo no me esperaba que fuera algo tan importante en el sentido como de la trascendencia. Y les decía yo a los jóvenes, esto es un símbolo de que aun cuando ustedes se sientan en las condiciones más deterioradas, más frágiles, más abandonadas, siempre va a haber alguien que les va a dar un apoyo social, ¿no? Siempre va a haber un apoyo. Y viene de gente que no los conoce. Es más, viene de gente que no me conoce a mí, ¿no? Es simplemente en la causa. Ahora, si quieren apoyar, bueno, pues estamos trabajando con un albergue, estamos trabajando con personas en situación de recuperación de adicciones, jóvenes con temas de adicciones. Todo puede ser a través de la misma organización, igual y después les doy los datos de la organización. Sí, claro. O si quieres darlos de una vez y luego los damos al final y luego también los ponemos en los comentarios aquí mismo. Bueno, en la organización es Inteligencia Pública AC, así aparece su Inteligencia Pública AC. .org es la asociación, y a partir de ellos se puede contactar y podemos pues ahora sí que contribuir. Cosas, por ejemplo, los chicos del albergue, yo les pedí chamarras y no sé qué, ¿no? Sí. Y me dice la responsable del albergue, me dice, oye Claudia, ¿no será posible que se pueda conseguir ropa interior, zapatos? Claro, cosas que uno da por hecho. O luego de higiene, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Toallas sanitarias, todo eso. Cosas de este tipo que son totalmente valiosas, útiles, sería muy, muy bueno, ¿no? Entonces, si no es en especie, puede ser, insisto, ¿no? A través de... Yo lo que hago es que hago transparente toda la entrega de los objetos. No se pueden sacar testimonios porque como los jóvenes están en una situación legal de protección de datos, no se pueden sacar imágenes, pero bueno, el trabajo está allí, ¿no? Eso es un hecho. Muy bien, pues vamos con Talía y en Instagram tiene algunos comentarios. ¿Con qué asociaciones nos recomiendas trabajar? Vaya, pues hay, todo depende, porque yo, por ejemplo, he trabajado con asociaciones que se concentran en el tema, por ejemplo, de la reinserción después de que los jóvenes han estado en prisión. Sí. Pues si quieren lo que podamos hacer es que les puedo dar una lista de organizaciones con las que nosotros hemos trabajado, porque hay diferentes. Hay, por ejemplo, algunas que trabajan con los chicos cuando salen del albergue, que esa es una situación muy complicada. Ellos a los 18 años tienen que salir de los albergues, pero no tienen una red de apoyo que les permita continuar
tener un trabajo, generalmente tienen rezago educativo, salen con una educación de segundo o tercero de primaria, pero ya tienen 18 años, no tienen familia que los apoye, estuvieron recluidos. Entonces, Es fácil salir al mundo, salen con una ansiedad, con mucho miedo, Claro. y es muy fácil. Las drogas es una tentación, ¿no? delinquir, ¿no? Sí, hay una, por ejemplo, que se dedica a esto que se llama Código Ayuda AC, que ellos apoyan a los jóvenes cuando están por salir. Sí, pero te puedo dejarlo, Sí, te sí, puedo claro. pasar la lista de los contactos. Y también tú si quieres dar tus redes, Twitter lo que eres muy Sí. activa. Sí, bueno, es @Klaus_Alarcón. Klaus con eso. Sí, _Alarcón. Si la quieren seguir en Twitter, ahí también hay cosas muy interesantes. Sí, prácticamente es como en la red que comparto todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, se presta, ¿no? Yo creo. Sí, y pues además como es un espacio libre, Claro. en el sentido de que, bueno, pues quien quiere, que le interesa el tema, adelante, y quien no, pues no pasa nada. Claudia, ¿algún mensaje que nos puedas dar sobre la importancia de comprometernos, de no verlo como algo lejano a nosotros, ¿no? Tal vez uno piense, bueno, eso le sucede a ciertos grupos, ¿no? Vulnerables o de cierta clase económica. O sea, ¿cómo entender que, como dices tú, esto nos va a explotar a todos como sociedad en algún momento, ¿no? Sí, Y comprometernos. pues yo insisto en algunas cosas. Uno es dejar de dirigirnos hacia los adolescentes de manera despectiva. Estas cosas como los ninis, como son buenos para nada, eso es terrible, eso hace mucho daño a los jóvenes, les hace mucho daño a los adolescentes. Yo creo que tenemos que cambiar ese discurso. Claro. Uno. Dos, dejar de normalizar que está bien que haya niños y jóvenes viviendo en la calle. Eso es terrible que lo tengamos tan normalizado. Es terrible que nos parezca normal que haya niños trabajando y siendo explotados en las calles, durmiendo en las calles, creciendo en las calles. Eso no puede ser parte de nuestra normalización social, ¿no? Creo. Pero algunas personas se preguntarán, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo uno presiona para cambiar esa realidad? Pues yo creo que empezar a verlos, esa es una, ¿no? Empezar a verlos en alguna, yo creo que esto ilustra muy bien la situación. En algún evento donde estuvieron jovencitos que estuvieron en reclusión, en la comunidad, ¿no? Sí. Y salieron después de 3 o 4 años y ellos daban sus testimonios y decía uno de ellos que había estado en privación de libertad 3 o 4 años. Y le preguntaban, él creció en la calle. Le decían, ¿tú qué le dirías a la gente, ¿no? Para que haya menos niños en la calle? Que nos vean, que nos traten con amabilidad, que no nos desprecien, ¿no? Eso es algo que parece tan simple, pero que tiene un impacto tremendo, hace una diferencia, ¿no? A veces estos niños no han comido en todo el día, ¿no? Porque tienen que viajar muy lejos y entonces tienen que guardar para el traslado, para el transporte. A veces tienen 8 o 10 horas trabajando en la esquina y no han comido, ¿no? Entonces, educación, bueno, dice, bueno, ¿qué tanto puedo hacer? Hay varias formas en las que se puede financiar educación para los jóvenes, para los niños que están en albergues. Y eso se hace a través de las organizaciones o de los mismos albergues. Algún tiempo trabajé con niños que crecen en reclusorios, con las madres. Una vez que cumplen la edad, son llevados, si no hay quien los cuide, son llevados a albergues en donde esperan a que cumplan la mayoría de edad. Apoyando este tipo de organizaciones que están ya muy bien, vaya la redundancia, organizadas para dar apoyo a estos jóvenes o a estos niños. A lo mejor se puede becar la educación de alguno de ellos directamente, el compromiso de jóvenes que salen y que quieren estudiar una carrera. Ahorita, por ejemplo, hay el caso de un chico que tuvo una historia muy dramática hasta que llegó a reclusión. Él estudió su prepa en reclusión y ahorita salió y quiere
estudiar en la universidad, pero bueno, tiene que trabajar para pagar la universidad. O sea, creo que al final Hay maneras, hay ¿no? muchas Bastantes maneras de poder apoyar, ¿no? Todos estos datos yo te los comparto, ¿no? La Sí, organización claro que que atiende a los niños en diferentes contextos, los que atienden a los jóvenes que salen del albergue. Organismos serios, ¿no? Donde la ayuda llega donde tiene que llegar. Claro, sí, que es totalmente transparente y que tienes la garantía de que estás haciendo que estás teniendo un impacto. Claro. Y yo insisto, ¿no? Voltear a ver a la gente que está en la calle, que está en esas condiciones, hace una diferencia. Muy bien, pues no sé si hay algo más que comentar. Si no, bueno, pues te agradezco muchísimo, Claudia. Ya nos dejaste otra vez, por favor, tu Twitter. Claro que sí, es @Klaus_Alarcón, y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Ojalá hayamos dejado un poquito de reflexión. Creo que nos hace falta, ¿no? Reflexión y acción, ¿no? Sí, Ya ser parte, no del problema, como dicen, sino de la solución. y de acciones subjetivas, acciones desde nosotros, ¿no? Sí, no esperar a que, Sí. como siempre, el gobierno, ¿no? Uno siempre dice, es que el gobierno, las políticas públicas. Sí, por Hay gente que supuesto, hace ¿no? eso, pero también hay gente que podemos hacer esto otro, ¿no? Claro, claro. Y que alimenta eso que se tiene que hacer desde la institucionalidad. Así es. Pues antes de despedirnos, yo les voy a recomendar el número de febrero. El número de febrero que ya está a la venta. Está súper interesante, fíjate que trae unos artículos sobre los insectos. Yo creo que es un mundo maravilloso, ¿no? Tiene unas fotos de unos... Bueno, la mantis religiosa tiene fama, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo la conocemos. Pero hay un escarabajo que cuando no usa sus antenas, las pliega, ¿no? Es la vida de un insecto. Está muy, muy interesante. También viene la parte como triste, diríamos, del chocolate, ¿no? De toda esta industria que, pues, tristemente se basa mucho en la explotación infantil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese lado oscuro del chocolate también viene en el ejemplar de febrero. Está súper interesante. Una sección también que se llama de la genialidad, porque, bueno, ahí aglutina varias secciones que traen sudokus y todo esto para que tengamos la mente muy despierta. Y lo había dicho en diciembre y lo vuelvo a decir ahora, la tipografía es más grande para los que ya no vemos bien. Sí. Es genial. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo su presencia, que nos hayan visto tu presencia. Muchas Claudia. gracias. Y nos vemos dentro de 15 días. Gracias.